Para poder resolver en Java esto, vamos a crear una clase dentro de la parte de ejercitación básica, el paquete de ejercitación básica, new Java class. Acordate que va a estar en diferentes proyectos porque corresponde a diferentes playlists. Así que vamos a colocar lo que sería en mayúscula salario empleado. Salario empleado. Vamos a colocar la clase principal, el state deployment, para poder ejecutar directamente desde acá. Le damos un zoom y teniendo abierto lo que es nuestro TXT para poder verificar todo nuestro enunciado y los que nos piden. Además de nuestro diagrama de flujo ya realizado. Va a comenzar nuestro algoritmo, vamos a comenzarlo declarando y asignando, mejor dicho, declarando, no asignando, lo que serían 3 variables de las cuales van a ser, en este caso, enteras. Para que no haya tipo de complicación más adelante, vamos a declararlo como tipo enteras y va a ser justamente lo que sería el número de horas, ¿sí? El valor de hora y el salario a pagar. Esas 3 variables van a ser enteras y para eso vamos a empezar a declararlas. Yo la voy a declarar en la misma línea. Me gusta declarar todo en la misma línea para que no tengamos un choclo de variables. Si que vos querés, lo podés declarar en diferentes líneas. Entonces, nosotros habíamos escrito esto: número de horas, valor de la hora y salario a pagar. Número de horas, ¿sí? Valor de la hora y salario a pagar. Vos lo puedes escribir, como digo, como vos quieras. Yo, para seguir lo que es nuestro diagrama de flujo que nosotros realizamos. Entonces estas van a ser 3 variables, en este caso enteras. Puedes colocarlo, si querés, el salario tipo variable double o el tipo de dato como vos quieras. Entonces, una vez que declaramos las variables, vamos a tener que indefectiblemente trabajar con la clase system. Si nosotros buscamos acá en internet lo que es la clase system, para que te pueda explicar cómo funciona, en realidad es clase scanner, perdón. No es clase system, clase scanner en Java. Vamos a ver acá si puedo apreciar cómo funciona esto. Fíjate, vos tenés una clase scanner, que también lo explico en otro tipo de video en la parte de ejercitación, pero lo voy a explicar. Acá tenés una clase que vamos a utilizar llamada scanner y a su vez vas a instanciar lo que es un objeto de la clase scanner, ¿sí? Cuando instancias el objeto a través de este tipo de constructor que llamas un tipo de método, el tipo de objeto se llama cuadrado y a su vez ese tipo de objeto puede utilizar diferentes tipos de métodos. Esto es conceptualmente trabajando en programación orientada a objetos, que bueno, corresponde todo un curso para eso, pero te lo explico de forma así rápida para que puedas visualizar cómo es que vamos a trabajar y para qué y cómo se trabaja con la programación orientada a objetos y con este tipo de clase. Entonces, este es un tipo de clase, una de las clases. Se puede utilizar otras clases para justamente pedir en consola, ¿sí? Pedir en consola lo que es un tipo de valor. En Java se utiliza de esa forma. Entonces, para eso colocamos scanner, ¿sí? Vamos a importar la clase scanner, control más space, y vas a ver cómo se importa javautil.scanner. Y vamos a llamarle a este tipo de objeto que vamos a instanciar, en este caso, número de horas. Y vamos en este caso a instanciar el objeto justamente colocando new scanner, ¿sí? Y entre paréntesis system.i. Bueno, acá está surgiendo un problema y esto se debe justamente porque, claro, no se puede instanciar un tipo de objeto tipo variable igual a una variable ya declarada, ya definida, porque fíjate que tiene el mismo nombre, ¿sí? Número de horas, y acá voy a ponerle número de horas scanner para que no surja lo que es el error acá, que no te marquería lo que es el error. Entonces nosotros vamos a pedir lo que es el número de hora principalmente, y una vez que nosotros pedimos lo que es el número de hora, vamos a tener que almacenarla en una variable, y esa variable ya la definimos previamente y la variable se llama número de horas, ¿sí? Fíjate que en Java es un poquito bastante redundante algunas cosas, pero se trabaja de esta forma y está bueno que se entienda por qué, ¿no? Cuál es el porqué de las cosas. Y vamos a utilizar lo que es esta variable para almacenar en la variable ya previamente definida, ¿sí? Y vamos a invocar un método llamado nesInt, que lo que va a hacer es el valor que nosotros le pasemos por consola, lo va a tomar y lo va a guardar en la variable número de horas, ¿sí?
Si nosotros imprimimos en toda pantalla, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Número de horas. Vas a ver que justamente el programa va a funcionar de la forma que nosotros queremos. Esto lo vamos a correr hacia la derecha para que no moleste. Acá, fíjate que tendríamos que utilizar un stream para que nos muestre qué es lo que nos pide, pero automáticamente la consola está a la espera que nosotros le pasemos un parámetro. Y vamos a pasarle el parámetro de 12, imagínate, ¿sí? Y nos va a imprimir justamente 12 y termina el programa. Entonces para eso vamos acá a pasarle, ¿sí? A través de un string que ingrese el número de horas. Si nosotros volvemos a ejecutar esto, va a ser como una muestra en un string y esto es un poquito más visible acá en la consola, ¿no? Ingrese el número de horas. Le ponemos, no sé, 23 y nos va a imprimir el número de horas 23, ¿sí? Ahí va. Esto funciona correctamente. Hasta el momento estamos bien. Ingrese el número de horas. Entonces esto lo comentamos porque no nos interesa y vamos a hacer exactamente lo mismo para lo que sería el valor de la hora, porque nosotros queremos el valor de la hora. Ya tenemos el número de hora, queremos el valor de la hora. Entonces sería en este caso la variable ingrese lo que es el valor de la hora. Y para eso cuando ya va a ingresar el usuario lo que es el valor de la hora, lo vamos a guardar en la variable ya establecida llamada valor de la hora. Valor de la hora, ahí va. Tendríamos que en este caso, si queremos trabajarlo un objeto por cada variable, crear otro tipo de instancia de lo que sería este tipo de clase. Pero para no hacerla muy larga, lo que vamos a hacer es utilizar solamente la variable scanner y vamos a utilizarlo en cada línea de código, ¿sí? Variable scanner y variable scanner. Esto se abre, esta clase se abre, este objeto se crea, se abre y queda a la espera de cada vez que nosotros utilicemos estos métodos, ¿sí? Next int, next double, next lo que fuese y así sucesivamente. Entonces ya tendríamos el valor de la hora, tendríamos el número de la hora y ahora lo que queremos hacer es lo que sería nuestro proceso, ¿sí? ¿Cuál es nuestro proceso? El proceso que nosotros declaramos acá, ¿sí? Fíjate, acá, fíjate. Salario a pagar es igual al número de horas por el valor de la hora, ¿sí? Es una operación aritmética sencilla. Entonces escribimos acá salario a pagar va a ser igual a número de horas por lo que sería valor de la hora. Acá escribimos bien valor de la hora y esto sería ya nuestro algoritmo casi finalizado. Vamos a imprimir en pantalla un mensaje que va a decir que, bueno, nos fijamos nuestro diagrama de flujo, dice el salario a pagar es salario a pagar. El salario a pagar es 2 puntos y concatenamos nuestra variable llamada salario. Acordate que todo esto lo venimos haciendo desde el video anterior, por si recién ves este video, y este diagrama de flujo también lo hicimos en el video anterior. Así que fíjate en la playlist que van a estar estos videos como parte 1 y parte 2. Así que ya cuando tenemos esta impresión en consola, o sea, ya realizamos lo que es el proceso de nuestro algoritmo, justamente tomamos los valores que nos pasó el usuario a través de consola, vamos a imprimirlo en pantalla de esta forma. El salario a pagar es con la variable que va a almacenar lo que es la operación entre estos dos tipos de valores. Clic derecho, run file, nos va a pedir lo que es la consola, el número de horas. Imagínate que el número de horas que se trabaje por semana, imagínate que sea por semana, sea 48, ¿sí? Nos va a pedir ahora ingrese el valor de las horas, el valor de las horas a trabajar es 9, ¿sí? Y el salario a pagar nos saltó una excepción justamente porque escribimos un tipo de carácter, un tipo de símbolo, que esto no va. Vamos a ejecutarlo nuevamente. El número de horas, vamos de vuelta, que sean 48 horas. El valor de la hora, que sea por ejemplo 9, ¿sí? Y el salario a pagar sería 432. Esto varía, ¿sí? Varía en relación a qué es lo que estés tomando en consideración, si es en dólares, si es en pesos. Si imagínate que esto sea 9 dólares, pero podrías tranquilamente trabajarlo en pesos, imagínate pesos argentinos. Si queremos trabajarlo como número de horas que sea 48, ¿sí? Semanales, y el valor de la hora te sea 1500 pesos,
vas a ver que el salario sería 72.000 pesos. ¿Sí? Si lo querés trabajar en dólares, exactamente lo mismo. Fíjate que el número de hora no cambia, más o menos es eso. Pero lo que cambia, o sea, lo que te modificaría tu algoritmo, tu salario, sería justamente el valor que se considere por hora. Así que bueno, eso fue la resolución de un ejercicio sencillo que a través de diferentes parámetros, a través de diferentes valores que podemos obtener, podemos justamente hacer lo que es un proceso y a través de ese proceso podemos obtener lo que es una respuesta a nuestro algoritmo, ¿sí? A través de un enunciado que nosotros hayamos obtenido de algún lado. En este caso es un enunciado que saqué de algún libro, en el cual tiene un proceso similar a cómo resuelven esto. Utilizan un buffer and reader que es un poquito más eficiente, pero es exactamente lo mismo, no cambia en absoluto. Como siempre, utilizando clases sencillas, métodos sencillos, es importante que sí sepas lo que es orientación a objetos para que esto se pueda manejar de un poquito más, para que esto se pueda hacer un poquito más ameno, porque hay algunos conceptos que te van a quedar en el aire. Así que bueno, esto sería un ejercicio sencillo desde la parte de matemática que venimos viendo hasta el momento.